sondeo preelectoral del CIS otorga la victoria a un Partido Popular que pierde casi 60 escaños respecto a las elecciones anteriores. Un PSOE que, aún hundiéndose, conserva el segundo puesto y un debut de Ciudadanos como tercera fuerza. Lo vemos ya en las 5 W. Según los datos facilitados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular conseguiría la victoria electoral con mayoría simple y dejándose en el camino casi 60 escaños. Un sondeo que consagra la debacle socialista, que se haría solo con el 20,8% de los votos, no llegando ni siquiera a los 90 escaños. Aún le sitúa, eso sí, como segunda fuerza política en contra de lo que afirman la mayoría de las encuestas. Muy cerca del PSOE se coloca Ciudadanos, que en su debut en el Congreso obtendría entre 63 y 66 escaños. Por último, Pablo Iglesias pasa de querer asaltar los cielos a tener que conformarse con un residual cuarto puesto que solo le concede un máximo de 25 diputados, el techo histórico, por cierto, de los comunistas en nuestro país. La publicación de este barómetro se produce a 3 semanas de la cita con las urnas, tras haber sondeado a la población el pasado mes de noviembre, y aunque refleja que todavía el 41,6% de los españoles no saben a quién entregarán su voto, no es menos cierto que el resto inclina la balanza a favor de políticas de centro-derecha. Hoy arranca la campaña electoral y es mucho el camino que les queda por andar a los candidatos, que tratarán de ganarse esos 105 escaños aún en juego. Intentarán seducir al electorado indeciso a través de comparecencias, mítines y debates en una campaña maratoniana que hoy da su pistoletazo de salida. La duda que hoy planea sobre partidos y analistas es si ha habido cocina o no en el barómetro del CIS. Los datos favorecen claramente al partido de gobierno, que consigue con esta encuesta convencer al voto tránsfuga de Ciudadanos de su teoría del voto útil. Augura batacazo a los socialistas, pero les sitúa como segunda fuerza en contra de lo afirmado por el resto de sondeos y deja en un tercer lugar, como bisagra de los grandes, al partido de Albert Rivera. Además, el CIS desinfla las expectativas electorales de Pablo Iglesias. Sexta W, ¿qué subyace en esta encuesta del CIS editorial? Con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Salvo sorpaso de Ciudadanos al PSOE, salsa que la cocina del CIS no ha condimentado, porque sus chefs saben muy bien que un plato es un plato y un vaso es un vaso, o sea, saben quién manda. La encuesta refleja una realidad social perfectamente estabulada y vaticina unas cuantas sensaciones públicas que se harán realidad el 20 de diciembre. El hundimiento del PSOE lo proclama intramuros de Ferraz, desde la vieja guardia hasta Susana Díaz. La victoria pírrica del PP se da por descontada, excepto en la propaganda electoral de sus adversarios. A ver si no, ¿qué van a decir? Si el CIS le otorga a Ciudadanos casi 70 diputados, es que Albert Rivera tiene la plata electoral al alcance de las urnas, y la marcha atrás de Podemos se da por descontada, por muchos disfraces que se haya puesto Pablo Iglesias. A los comunistas se les ve siempre el pelaje debajo de la enagua. Podemos no pasa del máximo histórico de diputados alcanzado en la adolescencia de la democracia por el PC. El barómetro del CIS consagra el bipartidismo, pero cambiando de muleta. Ya no serán los nacionalistas los que otorguen mayorías de gobierno, será Ciudadanos. Pablo Iglesias se convierte en presidente, aunque de momento solo por un día. Ha ocurrido esta mañana en la bancada del Gobierno, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. El líder de Podemos ha accedido a sentarse en el escaño del presidente y lo ha hecho entre gritos de Iglesias presidente y abucheos de fuera, fuera. Poco después ha protagonizado un debate improvisado con Celia Villalobos. Tras el rifirrafe, la vicepresidenta primera del Congreso ha confiado en poder tomar muchos cafés con Iglesias en el bar del hemiciclo cuando se estrene como diputado. Llevo muchos años en política y tengo una mochila importante. Eso es lo que nos diferencia. Pero ya verás, cuando estés aquí, que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que en esa mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas que tienen que cambiar en este país. ¿O tú solamente hablas y no escuchas? Yo escucho. Vale, pues escúchame. Albert Rivera es el político mejor valorado, así lo revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. A menos de 20 días para las elecciones generales, el líder de Ciudadanos supera a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy e incluso a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón. El líder de Podemos no solo no ha logrado un mejor resultado que Rivera, sino que tiene por delante, en cuanto a valoración se refiere, a otros 3 rivales en la carrera por la Moncloa. Sin embargo, estos datos podrían modificarse después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nos mostrase su lado más familiar y personal durante el encuentro con Bertín en uno de los fenómenos televisivos de la temporada. Pero uno te sale del PSOE, ¿qué hacemos? Pues oye, peor era que
me saliera de un equipo de fútbol contrario. Porque bueno, sale del PSOE, pues tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a seguir adelante porque el Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de la mayoría de los catalanes. Con estas palabras se ha referido el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la sentencia del TC que anula la resolución de desconexión con España. Mas insiste en la necesidad de crear las estructuras, como las leyes de seguridad social o de la Hacienda catalana, que a su juicio permitirían la puesta en marcha de un hipotético nuevo Estado en caso de independencia. Este proceso lo vamos a defender igualmente y va a seguir hacia adelante. Un día después de que el Cádiz impusiera una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por la posible alineación indebida de Cherichev, el Real Madrid ofrece hoy su versión con una rueda de prensa del propio presidente Florentino Pérez. Pero ¿qué precedentes hay? ¿A qué tipo de sanción se enfrentaría el Real Madrid? Se lo preguntaremos al abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra en nuestra sección El Corruptómetro. La encuesta da como ganador de las próximas elecciones al Partido Popular, que según este sondeo obtendría casi el 30% de los votos y entre 120 y 128 escaños, muy alejado de los 186 que obtuvo en el año 2011. Sorpresa en el segundo puesto, en el que el Centro de Investigaciones Sociológicas coloca al PSOE, que con el 20,8% del respaldo en las urnas se haría con una horquilla comprendida entre los 77 y los 89 diputados. A poca distancia se coloca el partido liderado por Albert Rivera, que obtiene, según la encuesta, un 19% en intención de voto, y debacle de Podemos, que sin sumar las marcas blancas conseguiría el 9% de los sufragios y sumándolos tan solo conseguiría el 15% de los votos. Un barómetro sin duda polémico que ha generado toda clase de reacciones entre los protagonistas del mismo, mientras que para Albert Rivera todo es posible con estos datos y serán las urnas las que pongan a cada uno en su sitio. Pablo Iglesias no se fía del CIS y confía en los indecisos y en una posible remontada. Lo importante es la tendencia es que Ciudadanos es imparable, que Ciudadanos no para de crecer, es el único partido que crece cada día. Conociendo encuestas prácticamente a diario y yo creo que no dicen lo mismo en cuanto a los resultados posibles, pero sí que confirman una misma idea, que es que la única alternativa posible a las derechas en este país es el Partido Socialista. Todas las encuestas siguen dando un porcentaje elevadísimo de ciudadanos que no han decidido todavía su voto. Tenemos una sensación muy clara de que estamos en remontada, que la ciudadanía está más expectante que nunca. Eso respecto a las cifras, pero hoy por primera vez el CIS ha incluido a los candidatos sin representación parlamentaria en la valoración de liderazgo. Rivera es el mejor valorado en su debut, por delante de todos los demás, mientras que Rajoy es el que menos gusta a los españoles, aunque progresa adecuadamente. María Durán conoce todos los datos. Muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, como tú decías, vaya entrada en el ranking la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Vamos a ver las 7 posiciones de los líderes. Tenemos en el 1 Albert Rivera con un 4,98%. Es el único que si estuviésemos en el cole se acercaría al aprobado. Tenemos en segundo lugar a Alberto Garzón, de Izquierda Unida, con un 4,62%. Pedro Sánchez, 4,59%. Y Mariano Rajoy está el último con solamente un 3,31% de valoración. Pero es que si nos fijamos en la evolución de la valoración del presidente comparada con el anterior CIS, vemos que sube 8 décimas, pasa del 2,49 al 3,31. Todavía más impresionante es la subida de popularidad de Pedro Sánchez, que sube un punto entero desde octubre, pasa del 3,59 al 4,59. En cuanto a la abstención, posible abstención, los indecisos que vamos a ver en estas elecciones, pues esta campaña arrancaría con el mayor número de indecisos de los últimos 20 años y es que en torno al 20% de las personas no saben si van a votar. Del resto de los que sí han decidido que sí votarán, hay un 41,5% que está entre varias opciones todavía. Y en cuanto a los medios que las personas creen que influyen más en su voto, tenemos la televisión con un 53,8%, Internet y redes sociales con un 21,9%, radio con un 11,4%, periódicos y publicaciones en papel 9,6% y solamente un 0,8% de las personas creen que los mítines, ver a los líderes en directos, tendrá alguna repercusión en su voto.
Muchas gracias, María. Nos acompaña ya en plató el sociólogo Rubén Tamboleo. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, vamos a tratar de poner un poco de luz a este barómetro del CIS, que ha sido muy polémico. ¿Qué le parece? ¿Es verosímil esta encuesta del CIS? Sí, yo incluso me esperaba algo más para el Partido Popular. La realidad es que siempre el CIS, al estar en manos de la presidencia del Gobierno, suele beneficiar en algo al partido en el Gobierno en ese momento. Entonces, el resultado ahora mismo no es nada bueno lo que apunta para el Partido Popular. Es decir, que sí que habría cocina, que oímos mucho esto de una encuesta cocinada, para ver si lo podemos explicar rápidamente qué es cocinar una encuesta, y en este caso sí considera, a su juicio, que en este CIS preelectoral, último antes de las elecciones, ha habido cocina. Sí, cocina tiene que haber siempre, porque la mayoría de la gente no dice lo que va a votar. Entonces tienes que cruzar diferentes referencias, también incluir los indecisos y otra serie de factores para ver, teniendo en cuenta los que dicen que van a votar y lo que van a votar, y también el recuerdo de voto, lo que puede salir, lo que se puede estimar. La gente miente, ¿no?, en las encuestas. La gente miente en las encuestas. Vergüenza, hay mucho voto oculto. De todos los partidos ahora mismo que están en la carrera hacia la Moncloa, de los 4 principales por lo menos, ¿cuál diría que tiene mayor voto oculto? Pues ahora mismo es muy difícil de decir cuál de ellos tiene el voto oculto. Tradicionalmente era el Partido Popular siempre el que más voto oculto tenía, pero ahora mismo todo está cambiando. Entonces hacer ese tipo de análisis es difícil. También hay que destacar que este es un estudio de panel. El estudio de panel significa que va a continuar después de las elecciones. Ese es el interés del CIS, que ha habido 17.000 entrevistas y que con todos esos datos, antes y después, que se están recogiendo de las mismas personas que van a estar respondiendo durante todo el tiempo, que después sí que habrá grandes conclusiones que se puedan sacar de unas elecciones muy difíciles, atípicas y diferentes. Y según usted, ¿a quién diría que beneficia y a quién diría que perjudica esta encuesta que hemos conocido hoy? Pues no beneficia ni perjudica a nadie, porque ahora mismo todos los 4 grandes partidos que están en liza se creen en posición o en ventaja de poder sumar. El Partido Popular quiere llegar a los 140 escaños, llegar incluso a los 110 o 120, Ciudadanos sueña con los 100 y Podemos sueña con mucho más de 50. Entonces no sabemos... ¿Y hay margen de aquí al 20 de diciembre para que se produzcan esos cambios, esas subidas o bajadas? Es decir, ¿estamos muy cerca del resultado real o cree que todavía tienen mucho margen los partidos? Hoy, recordemos, arranca la campaña, o sea que todavía quedan muchos mítines, muchas propuestas, muchas presentaciones de programas, debates. ¿Usted diría que hay margen para el cambio? Hay margen para el cambio, por supuesto que hay margen para el cambio, hay margen incluso para una gran sorpresa después de que se abran las urnas. Pueden cambiar también mucho las cosas. En las últimas Pero una gran elecciones... sorpresa, hablamos incluso de que otro de los partidos que no sea el Partido Popular pueda ganar y situarse en primer lugar, porque hasta ahora todas las encuestas que estamos viendo, aunque le dan la victoria con mayoría simple, le dan la victoria. Eso es más difícil, pero incluso podría despegar más o podría bajar más. Son cosas que todavía no vamos a saber. Las elecciones municipales fueron un ejemplo de cómo una campaña mal gestionada dieron lugar a que Manuela Carmena fuera subiendo, subiendo y subiendo, y fue en cuestión de muy pocos días. De momento lo que sí hay es un claro empate entre PSOE y Ciudadanos, que todos los días vamos viendo encuestas y mientras que unas sitúan como segunda fuerza al PSOE, otros a Ciudadanos, están ahí, que el Ciudadanos está a punto del sorpaso según las encuestas, pero que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Puede cambiar en cualquier momento y también tenemos que tener mucha atención a lo que hoy sí que nos mostraba el CIS, que es lo que se atreve y la mayoría de encuestas no hacen, que es el reparto de escaños por provincias. Eso nos dice que, por ejemplo, el Partido Popular no saca ningún escaño ni en Gerona ni en Lérida, y que ahí Ciudadanos, por ejemplo, sí es muy fuerte. Ocurre también en otras provincias donde Ciudadanos sí está entrando y Podemos también entra en algunos lugares. Entonces, con todo eso que vamos a ver, cambiarán las cosas. Quería, señor Tamboleo, también preguntarle por Podemos. Gran batacazo, le dan un máximo de alrededor de los 25 escaños, 9% en intención de voto. Es lo que tradicionalmente ha conseguido en España el comunismo, ¿no? O sea, que no sería descabellado pensar que puedan realmente conseguir estos resultados. Bueno, alrededor del 25%, bueno, del 25 escaños, de 25 escaños, con 9% de los votos en aquellos lugares en los que se presenta con solo sus siglas. Pero hay bastantes provincias y comunidades autónomas donde ha hecho una sopa de siglas, en Cataluña, sí, en Valencia. Ahí conseguiría en torno al 15% del voto y unos 40 y pocos escaños, si no me equivoco. Sí, ahí entonces mejora algo. El problema de Podemos es que se había fijado en muy poco tiempo unas expectativas muy altas, es lo que decías de querer asaltar los cielos. Sí. Lo que ya queda bastante lejos es que vaya a parecer que vaya de repente a asaltar los cielos. Nos contaba María Durán también hace unos instantes que esta campaña arranca con un porcentaje de indecisos y de abstenciones posibles muy alto. 20% de las personas han decidido ya que no votarán, según este barómetro del CIS. 41,6% de los que sí han decidido que votarán no saben a quién lo harán. ¿Esto hacia dónde nos puede llevar?
Bueno, luego también había varias preguntas en las que nos decían entre dónde están los votos. Donde hay mayor porcentaje de indecisos, ahora mismo, que salía como un 11%, es entre el PP y Ciudadanos. Entonces, hacia dónde se acabe inclinando esa balanza, por ejemplo, va a ser muy interesante. Por último, me gustaría pedirle brevedad. Vamos a hablar de liderazgo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, cómo es posible que el Partido Popular gane las elecciones y, sin embargo, su líder sea el peor valorado? Ahí también tradicionalmente se dice que la izquierda valora mucho peor a los líderes de la derecha de lo que la derecha hace con los líderes de la izquierda. Eso es lo que nos puede dar una explicación. Y baja la media. Señor Tamboleo, clarísimo. Muchas gracias por su análisis. Esperamos poder contar con su presencia otros días. Gracias. Buenas noches. Gracias. No entra mucho en la cocina, considera que ser presidente, y cito textualmente, es la pera, prefiere que su hijo sea socialista que de otro equipo de fútbol, y le dio una paliza al futbolín a Bertín Osborne, a quien llegó a sugerir en broma si se atrevería a representar a España en Eurovisión. Son solo algunos de los momentos que dejó el presidente del gobierno en su intervención en el programa En tu casa o en la mía. Hice Pontevedra-Barcelona non-stop. ¿Cómo de Pontevedra a Barcelona? Joder, pues eso es un tirón. Y me dijo, oye, pues a mí no me gusta que vayas. Y si quieres ir, te vas. Y me dio unas pesetas, entonces, y fui. Pero ya fui, porque no me prohibió ir, y yo fui. Según no te sale del PSOE, ¿qué hacemos? Pues oye, peor era que me saliera de un equipo de fútbol contrario. Porque bueno, sale del PSOE, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo no voy a hacer nunca en la unidad de España, ni en la soberanía nacional. En la igualdad de los españoles yo no voy a ceder nunca. Y en que se cumpla la ley no voy a ceder nunca. Pues yo me temo que no puedo ayudar. Yo te puedo echar un discurso, pero ayudarte a entender esto, me temo que no. Ahí está. ¿Quién te cae mejor, Pedro Sánchez o yo? Joder. ¿Te parezco tan aburrido como dicen algunos? ¿Te has dado cuenta de que llevo un mes trabajando en este partido y tú no le has dedicado ni un segundo? No tan acertado estuvo el presidente en su comparecencia en Zamora, en donde Rajoy se volvió a hacer un lío con la sintaxis de una frase. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... De hoy en adelante recopilaremos las meteduras de pata más sonadas de los candidatos. Ellos son humanos y por mucho plasma, mucho papel o mucha chuleta que lleven, a veces no saben cómo salir de las incómodas preguntas de los periodistas. Hoy empezamos con las pifias de Mariano Rajoy y en los próximos días repasaremos las de Albert Rivera, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido... Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Está lloviendo mucho, gracias. No es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro. No es lo mismo, dicho de otra forma. Ciudadanos y Podemos lideran las búsquedas en Internet a través del buscador Bing. Los cambios en el panorama político español han tenido su reflejo en Internet, convirtiéndose en el asunto político más buscado en la red durante 2015. Después, la segunda posición la ocupa Cataluña, seguida de las consultas relativas a las crisis internacionales de Grecia y la de los refugiados en Siria, ambas vividas en el seno de la Unión Europea. Ciudadanos y Podemos, lo veíamos, lideran las búsquedas en Internet, pero es importante decir que de lo que no cabe duda es de que los candidatos están echando el resto y para ello pues, se fijan mucho en Internet. Están tratando de conquistar a las redes sociales. Veamos quiénes de esos candidatos lideran las búsquedas en Internet. Lo hemos visto en Bing, pero ¿qué es lo que buscan los ciudadanos sobre nuestros candidatos? Borja Jiménez, ¿qué perfil tienen en Twitter y qué buscan los españoles en la web sobre ellos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a echar un ojo a ver quiénes son esos candidatos más buscados por los usuarios de Google. Y vemos que con bastante diferencia, 4 de cada 10 usuarios buscan información acerca del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, un 40% de ellos. Le sigue Pablo Iglesias con un 28% y el presidente del gobierno es el tercero con un 18%. Luego está más tarde, bastante por detrás, Pedro Sánchez y luego ya encontramos al líder de Izquierda Unida o al de UPyD. Vamos también a ver qué buscan sobre Mariano Rajoy. Buscan qué le ha pasado con su padre
padre, por ejemplo. También buscan que si sigue siendo el candidato, el líder popular, o si ha sido ministro del Interior. Seguimos y vamos a buscar qué buscan sobre Pedro Sánchez. Interesa saber quién es su mujer, también interesa saber cuál es su sueldo y, por último, en tercer lugar, interesa saber cuáles son las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en aquel partido que se suspendió entre Bélgica y España. Vamos con el siguiente. ¿Qué buscan sobre Pablo Iglesias? Pues buscan su estatura, cuánto mide. Les interesa a todos los usuarios también cuáles son las declaraciones que hace sobre el Estado Islámico y cómo conoció a su colega de campaña Íñigo Errejón. Continuamos con Albert Rivera. ¿Qué buscan sobre el líder de Ciudadanos? Pues buscan cuál diría él que va a ser su sueldo, cuál quiere que sea el sueldo de presidente, cuántos años tiene y, por último, también buscan si él quiere limitar, si quiere acotar un poco las redes sociales. Continuamos con Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Interesa saber quién es su novia, en primer lugar, luego qué partidos se han sumado a la candidatura de Unidad Popular del líder de Izquierda Unida y también quién es el equipo de campaña de Alberto Garzón. Sobre Ander Herzog no hay información debido a las pocas búsquedas. Los candidatos con más seguidores en Twitter, vemos la primera posición para Pablo Iglesias, 1,3 millones. Le sigue el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con cerca de 1 millón. Hay un doble empate en la tercera posición entre el líder de Izquierda Unida y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera y Alberto Garzón, con 400.000. Pedro Sánchez en cuarta posición con 200.000 y, por último, Andrés Herzog con apenas 12.000. Muchas gracias, Borja. Desde el PSOE tienen clara su estrategia. Agitan el voto del miedo, advirtiendo a los españoles de que Albert Rivera entregará la presidencia del gobierno en bandeja al Partido Popular. La última en vaticinarlo ha sido hoy Carme Chacón. Yo creo que hay cada día más una evidencia, y es que el voto a Ciudadanos va a hacer presidente a Mariano Rajoy y lo digo por lo que la experiencia ha arrojado hasta ahora, ¿no? Por su parte, Albert Rivera evita entrar en el juego iniciado por los socialistas, pero reitera su intención de no investir a Mariano Rajoy si depende de su voto y le pregunta a Sánchez a quién apoyarán ellos en caso de ser terceros. Yo no voy a apoyar a Rajoy, yo quiero y creo que la nueva etapa política tiene que encabezar la gente que crea en ese nuevo cambio, así que yo quiero, de hecho estamos a 5 puntos o a 2 puntos según qué encuesta de ganarle a Rajoy, estamos por encima del PSOE. Es momento de escuchar a Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿por qué el PSOE convierte a Albert Rivera en la diana de todos sus ataques? Pues vamos a tratar de explicarlo, Beatriz. Para empezar, resultan patéticos los ataques de Pedro Sánchez a Albert Rivera, acusándole, por ejemplo, de haberse coaligado con la extrema derecha en 2009. Ya sabemos que para los socialistas es extrema derecha todo lo que esté a su derecha. Pero además el PSOE carece de autoridad moral para lanzar ese tipo de acusaciones con ánimo vejatorio. Pues los socialistas han gobernado, por ejemplo, en 2 tripartitos con los montaraces separatistas catalanes y hoy mismo tienen 74 alcaldes del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, en rebelión y sedición por haberse sumado al proceso independentista catalán. Acusan también a Albert Rivera de que le dará el poder a Rajoy si es la lista más votada. Vaya por Dios. Se olvidan de que Ciudadanos hizo exactamente eso mismo en Andalucía con Susana Díaz. Darle el poder al PSOE por haber sido la lista más votada. ¿En qué quedamos, Sánchez? Pero es que además Albert Rivera lo ha dicho bien claro en catalán, en español y hasta en inglés. No investiré a Rajoy presidente del gobierno, lo que no implica un incumplimiento de su promesa de apoyar a la lista más votada. La noche del 20 de diciembre Pedro Sánchez va a pintar poco. Por eso ataca mucho a Albert Rivera, que ni siquiera le considera adversario, aunque sí va a ser el responsable de su desahucio político. Por eso le ataca tanto. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha sentado este jueves en la bancada del Gobierno en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, que celebraba hoy jornada de puertas abiertas. Lo ha hecho entre gritos de presidente, presidente y abucheos de fuera, fuera. Iglesias ha accedido por primera vez al Salón de Plenos de la Cámara Baja desde que es candidato a la Moncloa y ha accedido a sentarse en el banco azul, el reservado a los miembros del Gobierno. Allí ha reconocido que le haría ilusión dar un discurso como presidente. Con gesto complacido y sonriente, ahí le están viendo, Iglesias ha posado ante las cámaras. Y allí ha coincidido con la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, y con ella ha protagonizado un momento tenso. Villalobos le daba la bienvenida a la realidad y este le contestaba que la realidad está más fuera que dentro. Al final terminaban enzarzándose a cuenta de la corrupción. Vean. Decía Celia Villalobos que no le conocía. Señora Villalobos, el señor Iglesias. Un placer, señora Villalobos. Encantado de conocerla. Pues, bienvenido a la realidad, todo el mundo. Yo creo que la realidad está más fuera de este Parlamento que dentro. Diferente es que tú no tengas ninguna experiencia y puedas vender lo que quieras. Llevo muchos años en política y tengo una mochila importante. Eso es lo que nos diferencia. Pero ya verás, cuando estés aquí,
que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que en esa Pablo. mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas que tienen que cambiar en este país. Mira, y creo que los ciudadanos están muy hartos y el día 20 eso va a cambiar. Hay una cosa además que es muy importante en política, escuchar. Y yo creo que algunos de vosotros hace tiempo que dejasteis de saber escuchar. Decir que la política tiene toda mucha corrupción, me parece que estás cometiendo... La política no, vuestro partido. ¿O tú solamente hablas y no escuchas? Yo escucho. Vale, pues escúchame. Te ofendes cuando dices que mi partido está lleno de corrupción. Por lo tanto, yo lo único que te pido es que tengas cuidado con ese tema. Porque a lo mejor en algún sitio donde gobierna alguien de los tuyos, sin que tú lo hayas apoyado, te encuentras con alguien que lo ha hecho. Y entonces yo no te acusaré a ti de corrupto. Por favor, Pablo, ten cuidado con las palabras, que las palabras ofenden. Y el tiempo, ¿sabes qué pasa? Es muy largo y tú no sabes qué va a pasar con tu partido en el futuro. Un debate contigo porque yo no comento contigo. Dejadme simplemente... te toca a ti, es tu tiempo, tu momento y ya hablaremos. De momento el tiempo ha sido tuyo. Allá arriba hay un bar de diputados. Espero que nos podamos tomar muchos cafés tú y yo. Con esos gin tonics a 2 euros que costaban. No. Eduardo, ¿por qué se ha irritado tanto Celia Villalobos con Pablo Iglesias? Pues porque la señora pretendía hacerle ojitos a Pablo Iglesias y este la ha llamado corrupta con todas las letras. De todas formas, Beatriz, ha sido un sainete sin gracia y sin la frescura de lo espontáneo. Pablo Iglesias ha ido a por ella buscando el primer plano que las encuestas le niegan, y Celia Villalobos le ha entrado al capote con ese estilo tan suyo de vecindonga de patio de corrala. Celia Villalobos está muy cómoda insultando a la derecha, pero cuando sus camaradas de izquierdas, nostalgias de su lejanísima juventud, la acusan de corrupción, de pertenecer a una organización corrupta y de participar de un sistema corrupto, la pobre se descompone en el gesto tremendista tan del gusto de las clases sociales inferiores, que diría Pablo Iglesias. Lo lamentamos ciertamente por el chofer de Celia Villalobos, a quien esta señora tan fina habrá llamado hoy como los macarras y los nuevos ricos reclaman a los camareros lentos. La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si la candidata de Podemos, Victoria Rosell, favoreció como jueza al presidente de un club de fútbol de Las Palmas. Se trata de Miguel Ángel Ramírez, al que se investigaba por un presunto fraude a Hacienda por negocios con la pareja de la candidata de Podemos, el periodista Carlos Sosa. En esa instrucción se indaga si Ramírez defraudó durante más de 20 años millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda, pagando como si fueran dietas las horas extra que realizaban los vigilantes de seguridad Integral Canaria, una de sus empresas más importantes, que tiene entre sus clientes al Metro de Madrid y a varios organismos oficiales en la capital y en las islas. Y la copia de 26 solo existía una cuando Soria y el entorno de Soria impiden interesarse por esta operación, se les facilita una y nadie se da cuenta de que arrastra una fecha que no es. Pero es curioso porque es la fecha que tiene la Fiscalía, que supuestamente la recibe en un sobre anónimo. Y los de Podemos vuelven a ser noticia por haber vuelto a activar el escenario número 2 del protocolo contra la contaminación. Por ello, hoy el centro de la ciudad ha vuelto a estar, en el centro de la ciudad, en Madrid, ha vuelto a estar prohibido el estacionamiento. Así han reaccionado los madrileños ante la medida adoptada por el Ayuntamiento de la capital. Pero con investidura o sin, porque si no hay investidura habrá elecciones en el mes de marzo, este proceso lo vamos a defender igualmente y va a seguir hacia adelante. Seguirán adelante al considerar que están llevando a cabo el mandato de las urnas. Así lo manifestaba Artur Mas, quien considera que el proceso no está deslegitimado, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Por su parte, desde la CUP han comparado al Alto Tribunal con el de la Inquisición, seguramente ignorando que el Santo Oficio tuvo su origen precisamente en tierras catalanas. Eduardo, me gustaría comentar esta noticia contigo. David Fernández, de la CUP, ha comparado al Tribunal Constitucional por haber tumbado esa resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán el 9 de noviembre con el Tribunal de la Inquisición. ¿Es una analogía comparable? No, en absoluto, en absoluto. Solo es comparable en tanto en cuanto el tribunal al que hacen referencia de la Inquisición tiene más leyenda negra encima que hechos reales. Lo cierto es que el Tribunal de la Inquisición en sus últimos años de imperio legal, provocaba el mismo respeto entre los ciudadanos españoles que el que provoca hoy el Tribunal Constitucional, o sea, cero, y en Cataluña ninguno.
Los separatistas y los nacionalistas catalanes han respondido a la sentencia del Tribunal Constitucional pues con ese embutido tan genuinamente catalán y tan del gusto de los catalanes, que es haciendo una butifarra. Y no pasa nada. Y no va a pasar nada. A pesar de que el gobierno de Rajoy dotó de poder ejecutivo al Tribunal Constitucional para que se llevaran a efecto sus sentencias. Mientras esto no sea así, pues seguirán haciéndole una butifarra al Tribunal Constitucional en Cataluña, especialmente los separatistas Eduardo, y los pero nacionalistas. Ahora el Tribunal Constitucional sí que tiene capacidad de obligar. Bueno, veíamos que en esa sentencia de ayer no ponían el apercibimiento de la obligación a la que ya habían advertido personalmente a los 21 altos cargos de la Generalitat y del Parlamento, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell, y estos siguen en sus 13, siguen diciendo que no lo van a acatar porque tienen un mandato de las urnas. Bueno, un mandato de las urnas, eso es lo que ellos interpretan, un mandato de las urnas, entre otras cosas, que perdió el plebiscito separatista. Perdió socialmente, aunque la traducción social en escaños les haya dado la mayoría, pero socialmente perdió. Luego no hay tal mandato. No hay tal mandato socialmente en Cataluña. La mayoría de los catalanes no son partidarios de la independencia, por mucho que estos interpreten a través de la aritmética parlamentaria que sí lo son. No es cierto, es una mentira de consenso en Cataluña el que todos son partidarios de la independencia. Clarísimo, Eduardo. Tras reiterar a Artur Mas sus intenciones de continuar adelante con la desconexión de Cataluña de España, el líder de Ciudadanos le ha pedido literalmente a Artur Mas que se baje del monte. Abrimos página internacional. 4 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica han bombardeado por primera vez un campo de petróleo controlado por el Estado Islámico en Siria, después de que el Parlamento aprobase ayer los ataques. Así lo ha confirmado el ministro de Defensa, Michael Fallon, en declaraciones exclusivas a la BBC. Además, Fallon ha confirmado que los cazabombarderos han atacado 6 objetivos en el centro petrolífero de Omán, en el este de Siria, en la frontera con Irak, y que es utilizado por el Estado Islámico como fuente de ingresos. La misión, según ha confirmado Fallon, ha culminado con éxito. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha aplaudido la intervención del Reino Unido en el conflicto y ha urgido a tomar parte activa en la coalición. Tras el espaldarazo del presidente, el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, John Kerry, ha manifestado que Occidente puede derrotar al Estado Islámico en cuestión de meses, pero considera que solo lo hará que no solo lo podrá hacer a través de una ofensiva aérea, ya que considera que esta no será suficiente. En Italia, 4 hombres de origen kosovar han sido detenidos por las fuerzas de seguridad por sus presuntos vínculos con el grupo terrorista del Estado Islámico, por hacer apología del yihadismo y por sus reiteradas amenazas al Papa Francisco y a un diplomático estadounidense a través de la red, a través de Internet. Según han informado las autoridades, los 4 hombres estarían armados y amenazaban de muerte al Santo Padre. No habrá un papa después de este. Este es el último, advertían a través de la red, propagando el odio y la violencia yihadista contra el líder de los católicos. Las fuerzas de seguridad creen que podrían haber estado planeando un atentado contra el Santo Padre en Roma. Los 4 detenidos habían difundido a través de Internet y de redes sociales sus fotografías con armas en la mano, imágenes de la bandera del califato y un gran número de amenazas, sembrando el terror, como ya sucedió el pasado 13 de noviembre en París. Destruye Francia, oh señor, si Alá quiere 1.500 más mañana. Sería uno de los mensajes de estos yihadistas difundidos por el diario italiano La Stampa. Syed Ridwan Farouk, de 28 años, y Tashfin Malik, de 27, identificados por la policía de California como autores de la masacre en el centro social que tuvo lugar ayer. La masacre en San Bernardino, en California, se habían casado hace tan solo 2 años y tenían una niña de tan solo 6 meses. El miércoles por la mañana, horas antes de dirigirse al centro social donde se celebraba una fiesta de los trabajadores del Departamento de Salud del condado, Farouk y Malik dejaron a su bebé en casa de la madre de él, en la vecina ciudad de Redlands. Le dijeron que Tashfin tenía una cita con el médico. Hacia el mediodía ya habían sembrado el pánico en San Bernardino tras matar a 14 personas y herir a otras 17. Y antes de la noche ya estaban muertos, abatidos por la policía. Barack Obama no ha descartado este jueves que el ataque se trate de un atentado terrorista, al tiempo que asegura que el FBI llegará hasta el fondo de lo sucedido.
Óscar Pistorius volverá a la cárcel al menos 15 años por el asesinato de su novia. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo de Sudáfrica, quien revocó este jueves la condena por homicidio involuntario del atleta Óscar Pistorius y le declaró culpable del asesinato de su novia, la modelo Rivas Tikam, de delito porque la justicia de este país prevé un mínimo de 15 años de prisión. El velocista verá interrumpido así el régimen de semilibertad que disfruta en arresto domiciliario tras cumplir el primero de los 5 años de cárcel que le impuso la jueza anterior, cuya sentencia ha quedado, por tanto, anulada por estimación del recurso de la Fiscalía. La magistrada consideró entonces que Pistorius, quien disparó 4 veces a través de una puerta contra un supuesto ladrón que se escondía en su cuarto de baño, no tuvo intención de matar. Vamos ya con los deportes. La noticia sin duda es la rueda de prensa de Florentino Pérez dando explicaciones por el desaguisado de anoche del Real Madrid con la alineación indebida de Cherichev. Nos estamos en directo hasta el Santiago Bernabéu. Ahí está Juanma Pérez Noya y el abogado Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches a ambos. ¿Qué tal, Beatriz? Pues estamos en el Santiago Bernabéu, concretamente en el antepalco. Justo aquí a mi espalda está el lugar en el que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido para aclarar la situación que se produjo ayer en Cádiz. Recordamos que el equipo blanco venció 1-3, goles de Cherichev y de Isco, doblete de Isco, en Cádiz en la primera ronda del Real Madrid en Copa del Rey. Sin embargo, está virtualmente eliminado porque el Cádiz ha recurrido a la alineación indebida de Cherichev. Recordamos que el jugador ruso acarreó 3 tarjetas amarillas la temporada pasada cuando jugaba en el Villarreal y que por tanto debía cumplir un primer partido de sanción en este encuentro que jugaba el Real Madrid, el primer estreno, el estreno en Copa del Rey ante el Cádiz. Florentino Pérez ha comparecido para explicar esa supuesta alineación indebida y ha dicho concretamente a las cámaras de televisión que considera que al no es efectiva esa sanción, al no haberle comunicado ni el Villarreal ni al propio jugador la sanción que supuestamente acarreaba la temporada pasada. Vamos a escucharle. Mire, nosotros no tenemos precedentes de un tipo como el que nos ha pasado ayer, esa es la verdad, porque siempre que ha habido una sanción, o cuando un jugador ha venido con una sanción, él lo conoce, porque ha sido notificado, y eso es, digamos, lo que nos hace el que no se ha alineado. Claro, o sea, el jugador, indudablemente, nadie puede dudar de que no se lo han notificado, porque sería absurdo que se lo notificaran y que él no jugara. Luego, por tanto, eso no tiene ningún sentido. Y si no se lo ha notificado, como he dicho antes, hay jurisprudencia en el cual, al no saberlo el jugador, al no saberlo el club y al no saberlo porque nadie se lo ha comunicado, que yo creo que se lo podían haber comunicado, pues normalmente la Federación o el Villarreal, que también lo conocía, pues el Madrid no ha podido más que analizar la naturaleza de esta realidad, y es lo que yo le he dicho, que creemos que no es eficaz la sanción porque no se le ha notificado al jugador personalmente que dice el código. Bueno, pues la pregunta que se hacían anoche y también hoy muchos madridistas, muchos aficionados al fútbol es ¿quién tiene la culpa? ¿Ha incurrido en alguna negligencia el Real Madrid? ¿Quién es el responsable? Así se ha explicado Florentino Pérez. Vamos a ver, yo pienso lo que acabo de decirles. Yo creo que ahora mismo no hay ninguna persona que nosotros hayamos detectado que haya actuado negligentemente. Seguiremos trabajando y veremos en qué termina esto, pero vamos, esto es, digamos, lo que hoy hemos sacado en conclusión después de estar con los servicios jurídicos y analizarlo la Junta Directiva. Bueno, pues para aclararnos este asunto, para poner un poco de luz en este tema legal, nos acompaña Juan Ignacio Fuster Fabra, de Fuster Fabra Abogados, conocido habitual nuestro. Cuéntenos, ¿qué es exactamente a nivel legal lo que ha ocurrido? Buenas noches, Juanma. Pues ha sido bastante claro y determinante. Yo creo que la aplicación del artículo 76 del Código Disciplinario de la Liga, de la Real Federación Española de Fútbol, precisamente lo delimita. Y es que en caso de que se produzca una alineación que sea indebida, que no sea acorde con lo que se establece con las normas que marca la propia Federación, pues en este caso se le dará por perdido el partido al Real Madrid y se le puede imponer incluso una sanción, que es una multa pecuniaria, una multa económica, de 6.000 a 9.000 euros. En este caso, el presidente
guante blanco, ha hecho referencia a dos artículos a los que se acoge el Real Madrid para excusarse de su responsabilidad. ¿Cuáles son exactamente? El artículo 41, que además yo creo que es el que va a utilizar con más fuerza el club, porque al final lo que se especifica es que la notificación tiene que ser fehaciente y directa al jugador. Si no hay esa notificación, si no hay esa comunicación expresa al jugador de que tiene estas sanciones, no se puede aplicar, por lo tanto no se le podría, en este caso, dar indicaciones de que no jugara el partido. Esto es lo que va a utilizar el club. Hay una posibilidad que utilicen también el artículo 112, pero es más complicado en este caso de poder aplicar. ¿Por qué? No por nada, sino porque se especifica que es a partir de la tercera eliminatoria cuando se podría aplicar el borrado de esas sanciones. La cuenta atrás se quitaría y se volvería a empezar desde cero, pero no es el caso del Madrid, es la primera eliminatoria y no se le podría aplicar ese artículo 112. De hecho, ya existe algún antecedente de algún otro equipo que ha incurrido en esta falta y las consecuencias no han sido demasiado buenas, ¿verdad? Eso es, además en el 2001, el propio Valencia, además con Benítez como entrenador, me parece que sea algo, un déjà vu que tenga Benítez, pues ya le sucedió y de hecho el propio recurso que plantearon en su momento tampoco prosperó ante la Comisión de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol. Y el último caso que hemos tenido hace 2 meses es el de Osasuna, con Unai García, que tampoco ha prosperado en este caso el recurso, porque básicamente especifica el artículo 76 cuáles son las normas y en este caso no se han cumplido. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Ignacio, nos ha quedado todo muy claro. Y esta es la actualidad a esta hora en el Santiago Bernabéu con respecto al Real Madrid. Un Real Madrid en el que recordamos anoche estuvo en punto pelota Joaquín Maroto, dio un guiñito, un pelotazo de algo que puede pasar la temporada que viene, un guiño de ilusión en torno a este fichaje. El Real Madrid está en una situación en la que ve que puede quedarse sin ganar nada este año y entonces el Madrid está pensando cómo resolver este problema. Ha puesto los ojos en un jugador del Atlético de Madrid, ha puesto los ojos en Antoine Griezmann, es el jugador con el que el Real Madrid quiere reforzarse y va a intentar esta operación de manera amigable. Y la Copa del Rey no pasa solamente por el Real Madrid. Anoche se disputaron muchísimos partidos. Uno de ellos, el más importante después de este Real Madrid-Cádiz, fue la vuelta de los 16avos para el Barcelona, que se enfrentó al Villanovense, le endosó un set, un 6-1. Y la noticia también fue curiosa. Cuando quedaban 15 minutos para el final, Mati se lesionó y Luis Enrique optó por no dejar entrar ni a Luis Suárez, ni a Neymar, ni a Iniesta, que les tenía disponibles en el banquillo. Al final del partido, así se explicó el técnico asturiano. A raíz del problema que tiene Jeremy Matí en el final del partido, decido no arriesgar evidentemente a Jeremy Matí, y a pesar de que tengo la posibilidad de hacer algún cambio más, jugadores importantes que tengo en el banquillo que están fríos, entiendo que no merece la pena o que no debo correr el riesgo de que tenga que calentar y salir en frío con el riesgo de lesión que pueda haber. En ningún caso es una falta de respeto al villanovense, ni a su entrenador, ni a sus jugadores. Si lo han sentido así, pido disculpas, pero lo volvería a hacer. Nos despedimos ya, Beatriz, desde el Bernabéu, pero eso sí, en apenas unos minutos empieza Punto Pelota. Hay que estar muy pendientes para informarnos de todo esto. Gracias a ambos, es todo. Ya saben que pueden seguir informados en gaceta.es para toda la opinión, para toda la información social, política y de opinión, y en puntopelota.es para todo lo deportivo. La información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza y que pasen una buena noche. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Hoy sale Corral seguro. ¿Qué dices? Hay otros delanteros en forma. ¿Apostamos una cena? Bye. Solo los mejores salen al campo. Pollo de Corral Coren, el mejor.